Durante 30 años, fue el hombre más respetado de su iglesia, presidente de la congregación, líder de Boy Scouts, el vecino que multaba a sus vecinos por tener el pasto demasiado largo. Y durante esos mismos 30 años, asesinó a 10 personas. Nadie lo sabía. Nadie podía saberlo. Porque Dennis Rader no era un monstruo que vivía en las sombras. Era el hombre que todos saludaban por su nombre. Wichita, Kansas. 15 de marzo de 1974. 6 grados bajo cero. La familia Otero llevaba apenas 2 meses y medio viviendo en la ciudad. Joe, sargento retirado. Julie, su esposa. 5 hijos. Una rutina tan predecible que los vecinos podían poner el reloj según sus movimientos. Esa mañana, 3 de los hijos salieron a la escuela. Joe y Julie desayunaban con los 2 menores. A las 8:20, alguien entró a la casa. Nadie escuchó nada. Cuando los 3 hijos mayores regresaron, encontraron a sus padres y a sus 2 hermanos menores maniatados y estrangulados. Josephine, 11 años, estaba colgada de una tubería en el sótano. El asesino se había sentado a centímetros de ella, solo para verla morir, y después salió caminando por la calle, como cualquier otro vecino de Wichita. Pero había algo que los investigadores todavía no sabían. 8 meses después, el Wichita Eagle recibió una carta firmada por el verdadero asesino. Describía la posición exacta de los cuerpos, el grosor de las sogas, la ubicación de los muebles, detalles que solo el asesino podía conocer. Y terminaba con una frase inquietante. Probablemente digan que soy un psicópata. Nunca sabré cuándo entró este monstruo en mi cerebro. ¿Cómo busca uno una cura para esto? Esa pregunta no era retórica. Era genuina. Y eso lo hacía más peligroso que muchos asesinos que disfrutan lo que hacen. Los psicólogos tienen un nombre para esto: ego distónico. El impulso se siente ajeno, como si viniera de otra parte, como si no fuera él. El criminal no siente que controla el impulso, siente que el impulso lo controla a él. Rader tenía un nombre propio para esa fuerza: el factor X. No lo eligió, simplemente estaba ahí, desde siempre, y eso iba a definir toda su vida. Durante 30 años aprendió a administrarlo, como se administra una enfermedad crónica. Períodos de actividad, períodos de silencio, rituales privados que liberaban la presión sin actuar. Pero el factor X nunca desaparecía, solo esperaba. Y para entender por qué Dennis Rader construyó esa doble vida, hay algo perturbador que debes saber. No había trauma, no había abuso, no había abandono, no había violencia doméstica, familia estable, clase media, sin antecedentes. Y eso era precisamente lo que aterraba a los especialistas que estudiaron el caso después, porque Rader no encajaba en ningún perfil estándar. Lo que sí existía era una fantasía que comenzó en la adolescencia: la necesidad
de control absoluto sobre otra persona, de convertir a alguien en lo que él llamaba su víctima de proyecto. Cada víctima tenía un nombre en clave dentro de sus archivos personales. La familia Otero era el Proyecto Pequeño México. Catherine Bright, Proyecto Luces Apagadas. Los planificaba durante semanas. Los seguía. Observaba sus rutinas, tomaba notas meticulosas, y cuando finalmente actuaba, lo hacía con la precisión de alguien que había ensayado cada movimiento cientos de veces en su mente. Pero había algo que Dennis Rader nunca calculó: su propia necesidad de ser visto. En 1974, llamó al periódico para indicar dónde encontrar una carta sobre el crimen. En 1978, envió un poema a una televisora local. En 1979, mandó joyas robadas a una víctima que había sobrevivido. Cada carta era un riesgo innecesario, pero no podía detenerse, porque el crimen ya no era suficiente. Necesitaba que alguien supiera que era él, y esa necesidad iba a destruirlo. La ciudad lo temía, aunque no conociera su nombre. Su inteligencia existía, aunque nadie pudiera reconocerla. El monstruo era real, aunque solo él lo supiera. Por eso, cada carta era mucho más que comunicación. Era una conversación consigo mismo, una confirmación de que existía, de que era importante, de que merecía un nombre. Y entonces, en 2004, cometió el error definitivo. Un artículo del Wichita Eagle conmemorando el aniversario del crimen de los Otero. Lo sacó de 13 años de silencio. No soportaba que su historia se contara sin él. Así que volvió a escribir. Primero una carta, luego otra, después una caja de cereales. Adentro había una muñeca atada a una tubería, y entonces hizo una pregunta que terminaría destruyéndolo. Preguntó si podía comunicarse con la policía usando un disquete de forma segura. Los investigadores respondieron públicamente. Solo 2 palabras. Rex, todo en orden. Rader creyó que había ganado. Insertó el disquete en la computadora de su iglesia. Escribió un archivo de texto y lo envió. Cuando los investigadores revisaron las propiedades del archivo, encontraron un nombre: Dennis. Solo eso, Dennis. Y el registro indicaba que el archivo había sido creado en la computadora de la Iglesia Cristiana Luterana de Park City. El presidente de esa congregación era Dennis Rader. Tardaron apenas 48 horas en confirmar su identidad. Una semana en obtener su ADN sin que él lo supiera. Y el 24 de febrero de 2005, lo detuvieron mientras manejaba rumbo a su casa para almorzar. No opuso resistencia. Cuando lo sentaron en la parte trasera del patrullero, miró al detective Lambert y dijo algo inquietantemente normal. «Hola, señor Lambert». Ese saludo lo decía todo. No había miedo, no había sorpresa, solo algo que se parecía peligrosamente al alivio. Durante el interrogatorio,
confesó 10 asesinatos, con una frialdad que dejó sin palabras a investigadores con décadas de experiencia. Describió cada crimen con precisión técnica. Explicó el factor X como quien describe una enfermedad. Y cuando le preguntaron por qué había enviado el disquete sabiendo el riesgo, respondió algo que los psicólogos siguen analizando hasta hoy. Creí que podía controlarlo. Esa fue probablemente la frase más honesta que Dennis Rader dijo en toda su vida. Porque toda su existencia había sido exactamente eso, un intento desesperado de controlar lo incontrolable. El factor X, la doble vida. Los asesinatos cuidadosamente planificados. Las cartas calculadas. Todo giraba alrededor del control. Pero el único impulso que jamás pudo controlar fue el mismo que lo definió desde el principio: la necesidad de ser visto. Y fue precisamente eso lo que terminó destruyéndolo. No un error forense, no un testigo inesperado, no la tecnología del ADN. Lo destruyó querer que alguien lo conociera. Y hay una pregunta que este caso deja instalada. ¿Qué es más aterrador? ¿El monstruo que disfruta lo que hace o el que lo detesta y aún así lo hace de todas formas? Dennis Rader pasó 30 años rezando en su iglesia, criando a sus hijos, siendo el vecino correcto, mientras el factor X seguía ganando cada vez que realmente importaba. Y quizá la diferencia entre Dennis Rader y cualquier persona que siente impulsos que no comprende no es de naturaleza, sino de qué decide hacer con ellos. Cada criminal tiene un perfil. Este fue el suyo. Si este análisis te dejó pensando en cómo una mente puede dividirse en dos identidades completamente opuestas. Hay otro caso en este canal que va todavía más profundo. Lo encuentras aquí arriba. Y si no quieres perderte el siguiente perfil, activa la campanita, porque en Mente Criminal siempre hay una mente más que analizar.